Vamos a tener abierto nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Como se habrán dado cuenta, son solamente 2 versículos. Y cuando nos toca predicar a los líderes 2 versículos, o 1, o 3, es más difícil. Pero bueno, es un tema difícil de hoy, pero voy a tratar de hacerlo lo más simple, no sé si práctico, ¿sí? Porque es el orden de la salvación. Yo no quiero asustarlo con palabras raras, pero siempre doy algún dato, ¿sí? Para que los encuentren en algún libro, en alguna predicación, algún artículo, puedan saber de qué se trata. Cuando ustedes escuchen o lean acerca de esta palabra en latín, vieron que las solas de la Reforma están en latín. Bueno, ¿por qué está todo en latín? Uno dice. Además que siempre se preguntaron por qué es Soli Deo Gloria y no solo a Dios la gloria. Bueno, cantamos solo a Dios la gloria. Pero sucede que en aquel tiempo encontramos todo en latín porque era, por así decirlo, el inglés de aquel tiempo. O sea, todos sabían latín y se comunicaban de diferentes países. Imagínense que se tenían que poner de acuerdo teológicamente, no sé, Francia con Inglaterra y con Alemania y con Holanda. ¿En qué van a hablar? Todavía el inglés no era el idioma que imperaba, pero sí el latín. Entonces por eso encontramos muchas frases en latín. La frase que define lo que hoy vamos a estudiar, que es el orden de la salvación, en latín es Ordo Salutis, ¿sí? Y justamente la semana que viene llega un libro, el primer libro impreso que tengo escrito, que trata del tema. O sea que lo van a poder ampliar ahí seguramente. Pero hoy vamos a hablar, ¿no es cierto?, del orden de la salvación. Les pongo un ejemplo para poder ir entendiendo esto. Quizás esto aplica más a los hombres, pero también quizás le pasa a alguna mujer. ¿Habrán ido a comprar en algún supermercado de estos de la construcción que venden muebles para hacer? O sea, lo más fácil es encargar un mueble en tu casa y instalarlo y ya está. Pero a veces te lo venden en una caja, ¿sí? Y trae muchos pernos, muchos tornillos, muchas arandelas, muchas tuercas, clavos, cola de pegar. Y bueno, yo soy uno de esos que compra de esos y quiere armarlo, ¿sí? No sé por qué siempre me sobran cosas, pero pasa eso. Pero vienen con un manual, ¿sí? Una vez no encontraba el manual de uno, y claro, uno se desespera si no tiene el manual porque va a encajar todo como él intuye. O sea, por intuición, a pesar de que no sea más que una repisa o un mueble no complicado, va a hacerlo por intuición. Pero lo ideal, ¿qué es? Paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? ¿Y qué es lo ideal de lo ideal? Lo ideal de lo ideal sería que alguien, no voy a decir la marca del supermercado, esté conmigo con el manual y enseñándome por primera vez. Porque por lo general cuando yo armo eso, digo, podría haber quedado mejor, pero no tengo segunda chance, ya tuve una. Bueno, en esta mañana yo quiero ayudarlo a decir, bueno, les muestro el manual, la palabra de Dios, de algo que hay que construir bien teológicamente, que es el orden de la salvación. Y por la gracia del Señor, voy a tratar de ayudarlos como aquel que ayudaría por primera vez. Yo calculo que hay gente que se dedica a armar esos muebles, vos pagás algo más, y seguramente las primeras veces estuvo con otra persona al lado. Y después ya ni lee el manual, ya lo sabe. Pero estos pasos del orden de la salvación son 9. Yo no sé si lo van a recordar. No lo vamos a desarrollar en profundidad todo, pero tengo que darlo porque es el tema de hoy. Es algo diferente el mensaje. Es casi como temático, pero está en eso que leímos de Romanos 8, 29 y 30, que en teología se lo llama como la cadena de oro de la salvación. Pero no hay 9 eslabones así dichos en esos 2 versículos, pero sí están contenidos estos 9 eslabones. Yo le digo cuáles son estos 9 eslabones de la cadena de oro de la salvación. El primero es elección. El segundo es predestinación. Fíjense que no es lo mismo. Elección o escogimiento y luego predestinación, que ya es una acción de destinar a los escogidos. Y llamamiento. Yo quiero que lo recuerden, si pueden, en 3 series de 3. ¿Sí? Elección, predestinación, llamamiento. En la parte media tenemos regeneración del Espíritu Santo, fe y arrepentimiento, que hace toda la conversión. Y luego tenemos, en la otra serie de 3,
justificación, santificación y glorificación. Para hacerlo más complicado hay aspectos dentro de cada uno de esos, pero solamente los 9. Hacemos un repaso, ¿sí? Primero, elección, predestinación, llamamiento. La otra serie de 3, regeneración, fe, arrepentimiento. Y la otra serie de 3, que es justificación, santificación y glorificación. En esos 9 puntos, tenemos que tenerlo en ese orden. Y no solamente en ese orden, sino en el concepto correcto de cada uno de los puntos. Actualmente, ¿sí? Pero también históricamente, estos puntos, una vez que en el siglo XVI, cuando nace la Reforma, se lo tenía bastante en orden estos puntos, pero a partir del siglo XVII empezaron a cuestionarlo, ¿sí? Por lo que se llaman los seguidores de Jacobo Arminio, alguien que dijo, no es el orden y no es el concepto tampoco, y sus seguidores dijeron, no es el orden ni es el concepto. Entonces la iglesia se vino una batalla teológica que tuvieron que pasar un par de años para resolverla, ¿sí? Y allí poder de nuevo poner el orden correcto y el término correcto. Pero a lo largo de los siglos esto se fue desvirtuando aún más. ¿Y qué es lo que pasó el siglo pasado y cómo entramos a este siglo XXI? Bueno, con una visión muy corta de la salvación. Aceptar a Cristo y ya está. Nosotros tenemos que profundizar. Por supuesto que la primera persona que escucha el Evangelio, que por primera vez escucha el Evangelio, no va a estar pensando en el orden de la salvación. Pero el que lo predica tiene que pensarlo. Los pastores tienen que pensarlo, los miembros tienen que pensarlo, tienen que saber cómo es la salvación que ideó Dios. No es algo que ideó la Reforma Protestante, no es algo que se nos ocurre a un grupo de personas, sino que es el orden que uno ve en la Escritura, o sea, en la Biblia. Solo en la Escritura está la verdad que nosotros predicamos. Y allí está este orden. Parte del orden lo da el pasaje de Romanos que nos toca hoy, pero también en toda la Escritura está en este orden, ¿sí? Y es un orden que nos asegura, entre otras cosas, la gloria final y nos muestra la soberanía de Dios y el plan redentor en Jesucristo. Entonces vamos a comenzar 1, 2, 3, 4 hasta el 9, brevemente, porque tenemos que desarrollar estos puntos no en muchos minutos, ¿sí? Vamos a comenzar por la elección. Si cada uno entiende estos puntos bien y lo recuerda en el orden, armamos correctamente el plan de salvación que encontramos en la Biblia. Vamos a comenzar con la elección. En el versículo que leímos dice, porque a los que antes conoció. La elección, piensan algunos, es que Dios simplemente te ve en el futuro, ¿sí? Y se basan en este versículo sacado de contexto. Vamos a leer un pasaje paralelo a Romano, que es 1 Pedro 1:2, que dice, los elegidos según la presciencia, no presencia, ¿sí? Presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. El saludo del apóstol Pablo en 1 Pedro incluye una cláusula teológica muy profunda. Dice, sos elegido, a los creyentes, son elegidos según ¿qué? La presciencia, que no es presencia, ¿sí? Es preconocimiento, que es lo mismo que tenemos aquí en el versículo 29, a los que antes conoció. Ese preconocimiento de Dios. Pero fíjense cuál es el entendimiento correcto de esto. Porque no lo niega nadie esto, pero sí lo cambia. Lo que dice el pensamiento incorrecto, yo siempre doy primero el incorrecto y después el correcto. El incorrecto dice esto. Imagínense que Dios, sin crear el universo, nada, estaba solo. ¿Sí? No había ángeles, no había mundo, no había personas. La mente de Dios, Él ve el futuro. Eso es lo que tiene Dios. Él puede ver el futuro como el presente y el pasado. Y Él vio a los que iba a escoger. Pero el pensamiento errado, que obviamente está centrado en las personas más que en Dios, dice, Dios escogió a esas personas porque vio que en el futuro esas personas, cuando se le presentara el Evangelio de Jesucristo, iban a escoger a Dios. ¿Sí? O sea, como que Dios simplemente lo que hace en el escogimiento, según esa
falsa enseñanza, es simplemente hacer un viaje en el tiempo, por así decirlo, ver a los que lo iban a escoger a él y por eso los escoge. Pero nos preguntamos, si Dios escoge a los que los iban a escoger a él, ¿está Dios escogiendo o está el hombre escogiendo? Es un falso escogimiento. O sea, si Dios va a escoger, nadie le tiene que poner condiciones a Dios. Nadie le pone requerimientos, ni yo tampoco digo, yo escogí a Dios y por eso Él me escoge. No tendría sentido. Sería una contradicción de términos diciendo que Dios te escoge porque vos lo escogiste a Él. Entonces, somos escogidos. Sí, hay un preconocimiento de Dios del futuro, porque de ninguna otra forma Dios podría habernos escogido. Él es omnisciente y la omnisciencia incluye conocer las cosas del futuro. Sino que entendemos que Él nos escogió, ¿sí?, de una manera soberana, es decir, porque Él quiso. Y también otra cosa a resaltar en esto para que ninguno se equivoque. Dios escogió no en base a lo que la criatura es, o sea, no en base a lo que yo soy, sino a lo que Él es. O sea, no vio nada bueno en mí, no vio en mí algo más elegible que otra persona, no era yo un corazón más tierno que otra persona, no era por ser más inteligente, por ser más capaz, ni más fuerte. No sabemos, pero sabemos que es su voluntad, y no mi voluntad, ni tampoco que yo tenga algo. Entonces son esas dos cosas que debemos recordar en la elección. Dios me elige, no porque yo lo haya elegido. Dios me elige para salvación, no porque yo sea algo. Entonces, ¿por qué me elige? Su voluntad. Y no podemos pasar más de allí. No podemos avanzar más de allí. Ni tampoco Él nos revela en ninguna parte de la Biblia quiénes son estos elegidos. Porque algunos dirán, entonces, bueno, si Dios escogió, ¿para qué salir a predicar? Justamente hay que salir a predicar pensando en que Dios escoge, pero como Dios no me revela a mí, manda a la iglesia que predique el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, pero con la confianza puesta en su soberanía, no en mi convencimiento. Cuando la gente evangélica deja la soberanía de Dios en la salvación, sale a la calle a predicar para convencer a las personas de algo. Y si le saca una oración, la convenció, es salvo. Y si le saca una frase o anotó algo, ahí se da por hecha la tarea. Pero el que se basa en la soberanía de Dios, en el escogimiento de Dios, sale a la calle a predicar, tiene que salir. Y salimos, ¿verdad?, como iglesia, y tenemos que salir más, y tenemos que compartir más el Evangelio a compañeros de trabajo, escuela, etc. Pero con esta confianza, yo no lo voy a convencer de nada, yo le voy a predicar la palabra, porque sé que la palabra de Dios es la que va a hacer la obra. Y que Dios va a hacer la obra. Entonces yo predico, doy un paso para atrás y digo, Señor, tú eres soberano, obra. Yo oro por esta persona o por este grupo de personas que le predico, por así decirlo, pero Señor, yo sé que está en tus manos. Eso nos quita una carga de encima. Imagínense que si una persona se va al infierno por simplemente no he sido lo suficientemente vivaz en mi invitación, en mi convencimiento. Antes era una carga eso para mi corazón, o sea, no fui lo suficientemente convincente. Y ahora digo, no, tengo que ser lo suficientemente bíblico y no insistente, ¿sí? Entonces la elección, podemos decir, es algo que está en Dios, en su voluntad. Y obviamente si elige, predestina a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que eligió Dios desde antes de crear un pueblo? ¿De dónde saca ese pueblo? De toda la humanidad. ¿Por qué no toda la humanidad y un pueblo? Porque justamente la Biblia nos revela la palabra elección. ¿Sí? Yo voy a elegir, por así decirlo, algo simple, a elegir tomates en la verdulería. No me traigo todos los cajones de tomate de la verdulería, sino que elijo entre varios, ¿sí? Ahora, ¿qué cantidad? ¿Por qué? Y el tamaño, eso lo sabe Dios. ¿Por qué eligió dentro de la masa humana un grupo? Pero sabemos para qué lo eligió, no sabemos por qué. Pero sí para qué. Como dice el versículo, para que sean conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces luego tenemos el segundo punto, la predestinación, que obviamente si Dios elige, Dios va a destinar, pero como es desde antes se llama predestinación, a esas personas para salvación. Es decir, Dios va a mover toda la historia, va a remover cielos y tierra
para llegar con la salvación a ese grupo de personas. Al principio, cuando eligió a Israel, Dios dijo, daré naciones por ti. O sea, sacrifica al mundo por su pueblo, por así decirlo. Así de importante somos para Dios. Pero claro, en la era de la iglesia, ese pueblo no es una nación puesta en esos 60 kilómetros de ancho que tiene Israel, pequeñito, ¿verdad? Sino que está disperso en todo el mundo. Pero ese pueblo, vos lo juntas a todo y hay un pueblo. Y Dios tiene las mismas promesas para este pueblo y tiene la misma intención para ese pueblo, que puede remover cielo y tierra, pero ese pueblo no va a perecer, ese pueblo lo va a rescatar, ese pueblo lo va a hacer perseverar y lo va a salvar hasta llevarlo a la glorificación. ¿Se dan cuenta lo importante que es esto? Que no depende de la persona la salvación en el sentido de decir, yo acepto a Cristo y yo me quedo con la salvación y yo la pierdo en cualquier momento y la recupero cuando quiero. Imagínense un evangelio así, no sería de un Dios como el que conocemos. Pero el Dios soberano de la Biblia nos muestra que Él escoge, predestina y todo lo que Él quiere hacer en la historia, tanto general como particular de cada uno, Él lo va a hacer. Uno dice, pero ¿qué pasa si yo no quiero? No. Dios cuando escoge y predestina, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, si la predestinación sería dar un empuje nomás al alma para que ésta crea en Cristo y siga el resto de su vida caminando solo, no sería predestinación. Predestinación es, Dios te pone el querer. Quiero, dame a Cristo. Quiero saber más de su muerte en la cruz. Quiero saber de su resurrección. Quiero conocer de su persona. Quiero conocer de su palabra. Dios me da la fe para creer. Y también, así como me da el querer, me da el hacer. Señor, no puedo, dice el apóstol Pablo, capítulos antes, no lo puedo hacer, miserable hombre soy, pero Dios pone el querer a través de su Espíritu Santo y por Jesucristo. También en Efesios 1:15, 1:5 y 11, se los leo rápidamente, dice, hablando de la predestinación, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. ¿Cuál es la base de la predestinación? El beneplácito de su voluntad. Puede traducirse de muchas formas esta palabra. Es porque Él quiere, por su voluntad, ¿sí? Por su soberanía. Y en el 11 dice, en Él, digo, en quien asimismo recibimos herencia, habiendo sido predestinados conforme, ¿a qué? Al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Su buena voluntad, el beneplácito de su voluntad, el consejo de su voluntad. La Biblia subraya y subraya. La elección es voluntad de Dios. Entonces nos detenemos aquí y decimos, ¿soy salvo en Cristo Jesús? Si soy salvo, fui por la voluntad de Dios. El Dios que nos escogió desde antes de la eternidad y el Dios que va a manejar toda la historia y lo hizo para que yo llegue a ser salvo y que me va a guardar hasta el final. Fíjense la solidez de este evangelio. Fíjense cómo uno puede descansar. Cómo uno, a pesar de los problemas de esta vida y de todas las cosas que tengamos, sabe que está parado sobre una roca sólida, que es Jesucristo y su evangelio. Y esto es el evangelio. Cuando más grande vemos el evangelio, más seguridad nos da, más tranquilidad nos tiene que dar y más esperanza y menos incredulidad tiene que haber en nosotros. Entonces, fíjense que la elección y la predestinación no es porque obedecimos, sino que es para obedecer, que es para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, tiene una finalidad, ¿sí? Y no hay causa ninguna en nosotros. Bien, con estos dos conceptos, elección y predestinación, imagínense que es antes de la creación del mundo y el mundo ya es creado y sigue el plan, que ya están los elegidos, y en la predestinación Dios mueve la historia para, en su momento, acá viene el tercer punto, para que en su momento llamar a cada uno. Piensen en sus propias vidas. Piensen en el lugar donde nacieron.
Piensen en sus padres, piensen en su contexto familiar, piensen en los primeros años de vida, ¿sí? Con las mismas chances, con las mismas oportunidades, con el mismo ambiente, otras personas se perdieron. Y quizás muchos de tus familiares no crean, ¿sí? Y uno dice, ¿y por qué yo, Señor? Bueno, ahí entendemos que dos hermanos naciendo en la misma familia, como Jacob y Esaú, ¿por qué Jacob y por qué no Esaú? Es su soberana voluntad. Pero uno dice, bueno, esto es todo teórico, esto de decir Dios escoge y bueno, total, si me muero voy al cielo porque soy escogido, no funciona así. A los que escoge, predestina y llama. O sea, en un momento de la vida de cada uno de nosotros, si somos salvos en Cristo Jesús, tenemos el día del llamamiento. Dios puede haber, porque esto sucede cuando las personas tienen que dar testimonio para conversión. Puede ser que Dios te esté llamando con su palabra, que es el llamamiento externo, durante mucho tiempo. Hay personas que han conocido de pequeño el Evangelio, se han apartado y luego recuerdan cuando son grandes lo que le predicó una abuela, lo que se predicó en la escuela dominical, lo que se predicó cuando era adolescente o joven. Eso es un llamamiento externo, pero en el llamamiento entendemos que hay un llamado que tiene que hacer Dios mismo a través de su Espíritu Santo, que se llama el llamamiento eficaz. Es decir, un llamamiento que no puede ser rechazado. Quiero que entiendan bien, en el libro de Hechos nos dice, acusando a alguien a los judíos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vamos a una persona que es evangélica, decimos, nosotros creemos en el llamamiento eficaz, pero ¿qué? Me dice, ¿no leyeron el libro de Hechos que se puede resistir al Espíritu Santo? Obviamente no es un argumento muy elaborado, pero la cuestión es así. Todos los seres humanos que nacen rechazan a Dios. Ese es el tema. Todos los seres humanos rechazan naturalmente a Dios y rechazan naturalmente la predicación. O sea, no hay personas, yo no fui salvo porque a mí me gustaba la predicación. Fui salvo porque Dios hizo esto que vamos a ver ahora, el llamamiento. ¿Y cómo entra ese llamamiento? Bueno, hay dos cosas. Ahí tenemos que pensar un poquito más. El llamamiento se divide en dos cosas. El externo, para mí audible, hoy no están las personas sordas con nosotros, pero para ellos sería por medio de la lengua de señas. Sería un llamamiento externo, ¿se entiende? Puede ser visual, puede ser leyendo algo de la palabra, una predicación. Es algo externo a mis sentidos. Pero siempre con este elemento. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero hace falta un llamamiento interno para que la persona sea salva. El llamamiento externo, todos lo rechazan, todos odian a Dios y nadie quiere saber nada con el Evangelio. Ahora, imagínense que el Dios del universo, el omnipotente, dice, este que escogí lo llamo hoy. ¿Qué les parece a ustedes que va a pasar con esa persona? Va a decir, no Señor, espérame, mañana, quizás lo piense, dame un tiempo. O peor, que le diga a la persona, tú me escogiste de eternidad, tú me predestinaste, pero yo no quiero saber nada con tu llamamiento. Eso no existe. No existe tal cosa. Dios, al que escogió desde la eternidad, lo predestina y en su momento envía a alguien a predicarle, envía medios de su palabra, un video puede ser hoy, puede ser la lectura misma de la Biblia, pero ahí va el Espíritu Santo en el corazón y hace el llamamiento. Yo cuando hablo viajan mis palabras a tus oídos a cierta velocidad, pero cuando viene el Espíritu Santo al llamamiento interno, es como un rayo de luz que va y es irresistible. La persona no puede decirle que no. Y alguno estará pensando, pero ¿acaso la persona no se puede decir que no? Es un autómata, es un robot que cuando viene el llamamiento del Espíritu Santo no puede hacer nada. Y eso nos lleva al siguiente punto. Este tercer punto es el llamamiento. Externo por la palabra e interno por el Espíritu Santo. Aquel que recibe el llamamiento externo lo puede rechazar.
pero aquel que Dios escogió le va a hacer el llamamiento interno. O sea que cuando nosotros salimos a predicar afuera, estamos esperando esto. Yo estoy haciendo el llamamiento externo. Ustedes cuando están haciendo evangelización, están haciendo el llamamiento externo. Pero ¿qué esperamos? Que Dios haga el llamado interno. Yo creo que ustedes ya saben por práctica. ¿Cuántas veces le pueden hablar a una persona, le presentan el evangelio al derecho, al revés, tridimensional? De todas formas le presentan el evangelio. No pasa nada. Tenemos que esperar, porque Dios puede hacerle. Y no sabemos si es escogido, pero Dios puede, con el llamamiento interno, cambiar a esa persona. Y vemos que así pasa muchas veces. Vemos que pasó con Pablo, de ser perseguidor de la iglesia. Él tenía la palabra de Dios. Habrá escuchado alguna predicación de Esteban cuando estuvo predicando, porque él estuvo ahí aprobando su muerte, pero rechazaba el evangelio hasta que Dios hizo el llamamiento interno. Por supuesto que fue espectacular, no siempre va a ser así, pero siempre es sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Nos lleva entonces al primer punto. Fíjense en la regeneración. Regeneración. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento, y abusa de la palabra, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Quizás no tenga tiempo hoy de explicar la diferencia entre regeneración y renovación, lo hago en el libro, pero me centro en la regeneración. ¿Quieren un sinónimo de regeneración bíblico? Nuevo nacimiento. ¿Sí? Nuevo nacimiento, Juan 3, lo que le dice Jesús a Nicodemo. Y este ejemplo es muy práctico. Dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Si hay un bebé en el vientre, ¿no? En el útero, ¿qué ve del reino del mundo? ¿Qué ve del exterior? No ve nada. ¿Cuándo ve el exterior el bebé? Cuando nace y abre los ojos. ¿Sí? Espiritualmente, nosotros no creemos para ser regenerados, sino que somos regenerados y por eso creemos. Y aquí es el momento en donde, en este preciso momento, las iglesias reformadas, las pocas que hay acá en la ciudad, van a diferir con el 98-99% de las iglesias evangélicas de aquí nomás. Vos vas a cualquier iglesia, y esto viene del evangelio, digamos, somos evangélicos porque venimos de la reforma, pero ¿qué hicieron los evangélicos? Rechazaron la doctrina bíblica y de la reforma. Y dijeron: no, yo creo, yo pongo fe para ser regenerado. Es decir, nacer de nuevo, pero para nacer de nuevo tenés que creer. Este es el verso que dicen todos. Es el speech, podemos decir, el eslogan que dicen todos. ¿Por qué? Porque tienen un mal concepto de quién es Dios, de quién es el Espíritu Santo, de quién es su palabra, de qué es la historia de la iglesia y de todas las batallas que tuvo que tener la iglesia para tener esta doctrina durante todos los siglos. Simplemente algunos vienen de alguna denominación, están atados a eso, es su forma de pensar, están dentro de un cuadrado. Otros lo adquirieron como por inercia en algún instituto bíblico y otros simplemente es como aquel que quiere armar el mueble sin ver ningún manual. Como salga, ¿sí? Pero acá está el centro de la teología reformada y es esta frase: la regeneración precede a la fe. Ahora repito, la regeneración precede a la fe. Solamente cuando nace el bebé puede ver el exterior, pero según la otra forma errada, que te dice vos tenés que tener fe y arrepentirte para nacer de nuevo, es como que el bebé decide nacer. Decide nacer por su cuenta, ¿sí? No le dice a sus padres, a su madre, no sé, a los tetras, vienen a nacer en tal momento. Porque ya conozco, ya vi el exterior. No, mentira, no viste nada, estás dentro del útero. Nacer de nuevo es esto. Llamamiento externo, se predica la palabra. Llamamiento interno, viene el Espíritu Santo. Convierte el corazón. Y podemos traer muchas metáforas bíblicas. El muerto resucita. El ciego abre los ojos. El sordo empieza a oír. Y el bebé que estaba en el vientre sale a un nuevo mundo. Y cuando sale, cuando abrís los ojos, abrís los oídos, abrís el entendimiento, sale al nuevo mundo, ahí ves la cruz de Cristo. Y Dios te da la fe para creer en Él. O sea, la regeneración precede a la fe
porque estamos muertos en delitos y pecados. Esta es una de las cosas que cuando también se difiere en cuanto al libre albedrío, diciendo, yo no estoy muerto, yo necesito una ayuda de Dios. No, estoy muerto, solamente necesito una resurrección. Imagínense a Lázaro. ¿Cuándo salió de la tumba Lázaro? Cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. No dijo, a ver, Lázaro, Señor, está afuera, está llorando María, Marta, los que están esperándome, voy a tener que salir, y si Jesús me llama, yo voy a decir que sí. El muerto estaba inconsciente de todo eso. Cuando la persona es llamada a la salvación, sale medio a los saltitos, así como Lázaro, porque no entiende muchas cosas, sale atado. Jesús dice a Lázaro, desátenlo, déjenlo ir, pero él ya está viendo el mundo exterior, está en una vida de nuevo. Y lo mismo pasa con nosotros. Ahora, ¿cuándo pasa eso? Es todo simultáneo. El mismo día que nos predicaron el Evangelio y que el Espíritu Santo viene y hace la regeneración, es el mismo fe y el mismo día que tengo arrepentimiento. O sea, es como un nuevo nacimiento. Ustedes, si bien el trabajo de parto puede llevar varias horas, pero nacieron un solo día, ¿verdad? No festejan el cumpleaños en 2 días, o dicen nací 2 días diferentes, ¿no? Nacimos en un solo día. Espiritualmente eso ocurre de la misma manera. Entonces la regeneración es la obra de Dios soberana a través de su Espíritu Santo, por medio de la Escritura, o sea, la predicación de la Biblia, del Evangelio, que Dios hace una nueva obra con su Espíritu Santo dentro del corazón del pecador, regenerándolo y dándole 2 regalos que se llaman fe y arrepentimiento. Pasamos a la fe y el arrepentimiento, pero ¿a cuál pasamos primero? ¿Qué es? ¿Primero me arrepiento y luego tengo fe? ¿O tengo fe y luego me arrepiento? Estoy hablando de tiempo, estoy hablando de reloj, ¿sí? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Pero sí uno es causa del otro. Yo quiero que entiendan esto. Esto es lo más difícil. Después en el libro lo van a ver. Hay un orden, podemos decir que es cronológico. Cuando decimos orden cronológico, es que nosotros tenemos una reunión a las 10:30, después tenemos un almuerzo a las 12:30 y tenemos un estudio bíblico a las 11:30. Eso es cronológico. Tenemos pasos, ¿sí? En cuanto a la fe y arrepentimiento, yo puedo invertirlo porque no son cronológicos en eso. No es que primero viene el arrepentimiento y luego la fe, o viene la fe y luego el arrepentimiento. Pero hay otro tipo de orden que no es cronológico, y quiero que comprendan. El orden lógico u ordinal, es decir, ¿qué causa qué? La regeneración precede a la fe y causa la fe. Y la fe causa el arrepentimiento. ¿Pero en qué momento? Todo al mismo tiempo. Como cuando cortan con una tijera. Cuando cortan con una tijera, ¿cuál hoja se mueve primero cuando cortan? Las dos. Imagínense que tiene una tijera cuya una hoja se llama arrepentimiento y la otra fe. ¿Cuál es primero? Las dos. Es al mismo tiempo, ¿sí? Y la pregunta es, en la salvación, el arrepentimiento y la fe, ¿quién es el que empuña la tijera? ¿Quién es el que hace que todo eso suceda? Dios, no soy yo. Pero la fe y el arrepentimiento, y esto lo van a encontrar en muchos escritos, sobre todo de los puritanos, es en vano decir que es uno primero u otro. Los dos es al mismo tiempo. Pero se entiende que la fe provoca el arrepentimiento, porque la fe es el entendimiento de lo que Jesús hizo a la cruz. O sea, cuando veo a Jesús, también esa fe me hace hacer una mirada interna y ver mis pecados. El Espíritu Santo me convence que Jesús es el Salvador, pero también me convence que yo soy un pecador. Me convence de pecado y de juicio, me redarguye, dice la Reina Valera. Entonces, la fe y el arrepentimiento Dios me lo da. Uno dice, pero la fe no es mía. ¿No soy yo el que me arrepiento? Sí, sos vos. Pero Dios inclina tu corazón para que puedas tener fe y arrepentimiento. Pone la fe como algo que viene extraño a este mundo, porque Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Y esto es lo que mucha gente no entiende. ¿Vieron cuando la gente dice hay que tener fe para salvarse? ¿De dónde saco la fe? ¿La traigo de nacimiento? ¿La traigo guardada en alguna mochila secreta de mi alma? ¿Me la contagia a otro? Acá dice la Biblia que hay un autor de la fe. Y uno que la termina también, consumador. ¿Y quién es ese autor? Jesús. O sea, la fe no es de este mundo. La fe es algo que está en Dios. Los cielos fueron hechos por la fe de Dios. Y la fe me la transfiere a mí a través de la regeneración y yo la hago mía. Es decir, Dios hace que sea mía, porque yo pongo fe en Jesús. Y cuando me arrepiento, ¿quién es el que se arrepiente? Yo soy el que siento peso de pecado. Yo soy el que reconozco que he ofendido a un Dios santo. Yo soy el que reconozco que estoy separado de Dios. Pero todo eso porque ahora tengo vista para ver, oídos para escuchar, y un corazón que antes era de piedra y que ahora me da Él uno de carne. Puedo hacer todo eso porque Él me regeneró y me da la fe y el arrepentimiento. Vamos por el 2/3, nos falta 1/3. ¿Sí? Creo que vamos entendiendo los primeros 3 puntos. Los siguientes 3 puntos que habíamos visto, que era regeneración, fe y arrepentimiento. Podemos decir una cosita más antes de pasar a la justificación de arrepentimiento. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Del que no hay que fíjense, es como un trabalengua, ¿no? Del que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, Dios pone un dolor en nosotros. ¿Cuál es este dolor? Haber pecado contra Él. Yo quiero que a veces pensemos esto, para no confundir cuando una persona tiene un falso arrepentimiento. Puede pasar también en nuestra experiencia de salvación un falso arrepentimiento, a veces cuando nos queremos arrepentir de algunos pecados y no se lo damos a Dios. Pero vamos a centrarnos en la salvación. ¿Cuándo sabemos que un arrepentimiento es verdadero? Hay muchas personas que dicen que se arrepienten de sus pecados. Hay muchas invitaciones de predicadores a que las personas se arrepientan. Hay mucha manipulación de los sentimientos de la persona. Muchos piensan, si estoy compungido de corazón, si lloro, si me siento mal, eso es arrepentimiento. Y no. Hay altares que están diseñados en algunas campañas, en algunas iglesias, donde la gente pasa horas tendidas llorando. Y después vos lo ves, no sé si a los meses o antes, viviendo una vida de pecado como antes de tirarse al piso y llorar. Había un viejo himno que decía, el llorar no salva, y tenía razón. Pero el arrepentimiento, hay sentimientos que se mueven, no debemos negarlo. Pero no es solo sentimiento. Les muestro cómo se manipula hoy a las personas, y creo que esto ha sido históricamente para el arrepentimiento. Pero hoy más que nunca empiezan a tratar a las personas que son pecadores, sí, pero diciendo la verdad te hirió. Satanás te robó. Y después, como un golpe muy bajo, empiezan diciendo si tuviste problemas en tu niñez, si tuviste problemas de abuso, si tuviste un padre alcohólico, si tuviste familiares drogadictos, si estuviste vos mismo metido en eso, y empiezan a remover un montón de puntos y la persona empieza ahí a lagrimear diciendo, sí, es verdad, me ha pasado todo esto. Pero estamos viendo sus sentimientos, no con la palabra de Dios, no con el argumento que usa el Espíritu Santo para convencernos de que no somos víctimas, sino que somos los victimarios. Entonces, el falso evangelio de hoy presenta y llama a las personas diciendo, todos ustedes, queridos, son víctimas del pecado. Vengan a Cristo y recibirán consolación. Y dice, eso es el evangelio. No. No es el evangelio ese. Vayamos a Pentecostés, a la primer predicación del evangelio. Parado delante de una multitud de más de 3.000 personas, Pedro se levanta y les dice, todos ustedes son víctimas de Roma, vengan todos los que están agobiados y Jesucristo les va a dar paz en el alma. ¿Le dijo eso?
que Él les dijo, ustedes mataron, crucificaron al autor de la vida. Ustedes son culpables. O sea que el Evangelio me convence de que soy una víctima. No, me convence de que el Hijo de Dios vino a morir en una cruz por culpa mía. Obviamente, cuando Dios hace la obra en la persona dice, es mi culpa. La otra persona que no se va a salvar va a decir, no, sí, yo necesito a Jesús porque necesito solucionar mi matrimonio, mi finanza. Y voy a Jesús, lloro y hago catarsis. Podría haberla hecho con un psicólogo, con un familiar, pero vienen a hacer catarsis a la iglesia. Y se van a sus casas con un sentido de liberación que no dura mucho. No dura más que algunos días. Porque lo que no hace el Espíritu Santo es todo pasajero. Pero la persona que produce un arrepentimiento del Espíritu Santo, fíjense cómo dice el versículo. Ese arrepentimiento, que es un dolor según Dios, produce salvación. No hay que arrepentirse de eso, no debo sentir, es una tristeza, pero que no produce muerte como el mundo. No es un llorar por mis pecados, es un llorar porque yo pequé contra el Dios Santo. Y se dan cuenta que la correcta predicación del Evangelio te presenta a un Dios grande, justo y santo. Y que todo pecado es contra Él. Y que Jesucristo tuvo que ir a la cruz por pecadores como nosotros, miserables. Y que Dios me ofrece esa salvación en esa condición. La gente todavía sigue malentendiendo el arrepentimiento, sigue diciendo la gente, ven a Cristo tal cual como eres, Dios te ama tal cual como eres. No, Dios no te ama tal cual eres, porque eres un enemigo de Dios desde el nacimiento. Debemos venir a Dios como somos, pero Dios no nos acepta por lo que somos, sino cuando un pecador dice, acéptame por Jesucristo, el único aceptable delante de los ojos de Dios, yo tengo acceso a Dios. ¿Sí? Entonces, no vamos en ese arrepentimiento falso, si tal como soy, si bien hay un himno que habla, pero no para malentenderlo teológicamente, sino que Dios me amó a pesar de lo que soy. ¿Sí? O sea, a pesar de lo que soy, voy a ti, Señor. Esa sería la posición correcta. ¿Para qué? Para que me salves. Pasamos a los tres últimos puntos. Cuando Dios obra la regeneración, abre nuestros ojos, nos resucita, etc., nos da fe para creer, podemos decir que en todo ese acto Dios hace un acto de veredicto, de juicio, y la justificación, mientras que lo demás podemos decir, es un acto que tiene que ver con el interior de la persona y quién es Dios. La justificación tiene que ver con un acto soberano de Dios de juicio, legal, como si fuera un juzgado, ¿sí? En que Dios dice, lo absuelvo, te absuelvo. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó tu precio en la cruz y porque yo te considero ahora, según la identidad de mi Hijo Jesucristo, como una persona justa y santa, aunque no lo seas todavía, porque falta la santificación. La posición en que te pongo es de justificado. Eres justo a mi vista porque te miro a través de Jesucristo, dice Dios. Entonces, la santificación es el acto legal de Dios por el cual somos declarados justos por la muerte sustituta de Cristo en la cruz, por un pecador que puso su fe y arrepentimiento, entre paréntesis, por la gracia de Dios, en Jesucristo. Romanos 5.1 ya lo hemos pasado en el estudio, pero dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que somos justificados, una vez que tenemos asegurada la salvación, volvamos a los pasajes para recordar la cadena. Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó. Y después dice, a los que justificó, a estos también glorificó, pero estamos poniendo un punto en el medio aquí.
que es la santificación, porque está en los otros puntos bíblicos. Cuando Dios justifica, Dios también santifica. Y aquí está cualquier objeción que puedan traer las personas diciendo, ustedes creen que Dios predestina, que hace todo, y la persona puede vivir como quiera. ¿Dónde está eso en nuestra teología? ¿Dónde está que la persona pueda vivir? No le sacamos el punto, podemos decir, 8 al orden de la salvación, al ordo salutis. Está la santificación, como una consecuencia de la justificación. No somos salvos por obras, o sea, no somos justificados por las obras, pero todo aquel que es justificado tiene obras. Todo aquel que tiene fe verdadera, como dice Santiago, tiene obras. Muéstrame tu fe por las obras, porque las obras son la consecuencia necesaria de la salvación. O sea, podemos decir que las obras son la evidencia de la salvación a través de una vida de santificación. ¿Y cómo es el entendimiento de la santificación? Es progresivo. Desde el día que Dios te salvó, empezaste a crecer en gracia, empezaste a santificarte. Puede haber retrocesos, pero siempre es un proceso que te lleva más hacia Él. El que comienza buena obra, la perfección hasta el día de Jesucristo. Él nos llamó para ser conforme a la imagen de su Hijo, y eso es santidad. El estándar no es una vida moral inventada por alguno de nosotros, no es un estándar moral que fije la Iglesia. El objetivo de la santidad es la persona de Cristo. Cuando más conocemos de Cristo en la Escritura, más creceremos en santidad. De eso se trata cada predicación de cada domingo, mostrar a Cristo para que cada uno de nosotros pueda crecer en santidad y obviamente en adoración a Dios. Entonces, en la santificación, Romanos 6:22, también lo hemos pasado, pero ahora libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ineludible, la santificación. Y como fin, la glorificación, la vida eterna, nos dice Romanos 6:22. Vamos a la última parte, glorificación. Ya hemos dedicado una predicación a esto de glorificación, pero simplemente menciono Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya hemos visto que la glorificación se refiere al estado eterno, donde mi alma, con un cuerpo glorificado que voy a obtener en la resurrección o cuando Cristo venga a buscarme, estaré con Él por toda la eternidad para estar para siempre con Él. Hacemos un repaso. Si bien no es un estudio bíblico, es una predicación, pero tenemos que tener esto, brevemente con una frase cada uno. La elección es incondicional, nadie le pone condiciones a Dios. La predestinación es segura, nadie va a impedir que Dios haga eso. El llamamiento del Espíritu Santo es irresistible y es eficaz, no puede ser detenido. La regeneración precede la fe y da como dones para creer y para arrepentirse la fe y el arrepentimiento. La justificación es el acto legal de parte de Dios que nos considera justo. La santificación es el fruto de la salvación que está presente en cada uno de los creyentes y que nos lleva hasta la última etapa y es la que nos hace perseverar hasta el fin a través de su Espíritu Santo para llevarnos a la glorificación. Hoy es un día caluroso, ¿verdad? Va a ser uno de los últimos, según se dice. Pero que nuestra mente pueda y nuestro corazón terminar esta reunión pensando en esta cadena de oro que nos muestra la Biblia. Fíjense, cuando uno ve la salvación, que parece, bueno, lo dijimos en unos breves 40 y algo de minutos, pero lo importante que es, lo grandiosa que es, cómo Dios está involucrado en esos 9 eslabones. Y cuando yo creía antes que yo tenía 2 o 3 eslabones en mi mano, que la cadena se cortaba por el eslabón más débil que era yo, ¿a dónde podemos ir por una salvación? Si a ningún lado. Ahora tenemos este conocimiento, hermanos. Tenemos este privilegio de recibir sana doctrina. Pero eso no nos transforma, yo siempre digo, en sana doctrina.
Tenemos que vivir esto. Tenemos que vivir de acuerdo a estas convicciones. Tenemos que vivir de acuerdo a las convicciones del Evangelio, a las convicciones de santidad, a las convicciones de una gloria futura, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener el Evangelio en orden en nuestra mente, pero nuestra vida puede estar en desorden. Podemos tener los 9 eslabones de oro perfectamente unidos y comprendidos, pero aún nuestra vida, ¿sí?, sigue en un orden que no es de acuerdo al Evangelio. Dios es un Dios de orden. Una última exhortación. Siempre quiero asegurarme de que cada uno de los que está aquí pueda tener la experiencia de la salvación. Y creo que siempre mi insistencia, la insistencia de los líderes de esta congregación va a ser la misma en la predicación. Siempre va a ser la misma. No confíes en tus obras, confía solo en Cristo. Cristo es el que te muestra delante con su palabra todo lo que Dios hizo, ¿sí? Y que yo miro esos 9 eslabones y digo, yo no tengo participación. Yo en este momento creo y tengo fe, pero también me la dio el Señor. O sea, ¿qué saco en conclusión de estos 9 eslabones? Como hemos cantado, solo la gloria a Dios. Y para los que son creyentes, para los que ya han sido salvados, tenemos la seguridad de la salvación. Nuevamente se nos presenta el Evangelio con toda esta claridad. ¿Cuál es el eslabón que tiene más que repercutir en nosotros, más movernos? ¿Cuál es el eslabón? Justificados, no vamos a ser más justificados de lo que somos. No vamos a ser más regenerados de lo que somos. Pero sí podemos ser más santificados de lo que somos, para que un día estemos con Él y con Cristo seremos glorificados. Que Dios nos bendiga esta mañana, hermanos. Amén.